Bienvenidos compañeros a su noticiero FENUSA. En esta oportunidad tenemos al secretario nacional de organización de nuestra gloriosa FENUSA, el compañero Wilder Farfán. Buenas noches compañeros, bienvenido al noticiero. Buenas noches compañera. Primeramente felicitarla por esta iniciativa que nos permite expresar a nuestros miles y miles de afiliados a nivel nacional el quehacer diario o semanal, en todo caso, porque este es un noticiero que va a salir semanal, de las acciones que venimos cumpliendo en defensa del derecho de los trabajadores. Muy bien, compañero. Hay 3 jornadas de movilizaciones, ¿no? ¿Por qué estas veces? 28 de noviembre, 5 de diciembre y 12 de diciembre. Explícanos por qué el 28 de diciembre. Efectivamente, compañera, orgánicamente nosotros nos hemos reunido el día 21 de este mes en un plenario extraordinario donde han participado de una forma activa y democrática todos los dirigentes del CEN, y se ha podido evidenciar que efectivamente existe incumplimiento de acuerdos del acta de suspensión de huelga nacional indefinida que se firmó con la ministra el día 7 de octubre. El por qué hacemos jornada nacional de protesta escalonadas, tanto el 28, el 5 y el 12, porque de alguna u otra manera, compañera, los puntos que están consignados tienen que ver con presupuesto, y los presupuestos se aprueban, esta semana se aprueban los presupuestos. Por eso es que estamos dirigiendo nuestra accionar gremial para el día 28, con concentración en el MINSA, para que nos explique el MINSA cuál es la razón por la cual han incumplido varios puntos que ya lo voy a detallar más adelante del acta, y asimismo nos estaríamos desplazando hacia el Congreso para poder dar a conocer a los congresistas que van a aprobar el proyecto, la ley del presupuesto del próximo año, que esté consignado el tema, por ejemplo, del nombramiento, para que se cumpla el punto donde dice que el 20% de los trabajadores asistenciales se estarían nombrando en el segundo semestre. Esto tiene que estar consignado en el presupuesto del 2014, y ese presupuesto se aprueba en el Congreso. Por eso vamos a marchar al Congreso, para que se cumpla también de que se consigne el pago de la deuda del 0.37, los presupuestos se aprueban en el Congreso. Entonces, compañeros, tenemos que marchar al Congreso a decirle a los congresistas que aquí está FENUSA en pie de lucha, exigiendo que se apruebe el presupuesto correspondiente para el pago de esta deuda, a los que tienen sentencia y a los que no tienen sentencia. Muy bien, compañero. Entonces, eso es en cuanto al 28 de noviembre, ¿no? Tenemos otra fecha que es el 5 de diciembre. Evidentemente, compañero, hay que recordar que el punto número 1 por el cual hicimos una huelga nacional de 19 días es el tema de los administrativos, que ellos ya han sido prácticamente separados del equipo de salud por mandato de una norma, de una ley que creemos inconstitucional, y está planteada así. Por eso que también pedimos su derogatoria, pero mientras dura la derogatoria, que no sabemos cuándo se va a hacer, porque tiene que ser admitida la demanda en el Tribunal Constitucional, al igual que la madre de la 1153, que es la 30057, mientras dura esto, ¿qué va a pasar con el trabajador administrativo? Por eso es la razón que nosotros estamos, producto de nuestra huelga de 19 días, y aquí sí un mensaje claro y preciso a aquellas personas que creen que con la huelga no se ha logrado nada en el tema de los administrativos. Nosotros nunca dijimos que con la huelga los administrativos pasarían a la reforma. Nosotros, esto ya se viene, esto lamentablemente está diseñado así desde el año pasado, cuando se trabaja el presupuesto que incluía solamente a los trabajadores asistenciales y se dejaba de lado al trabajador administrativo. Pero como bien quiera, que FENUSA está para trabajar, de tal manera que producto de la huelga, compañeros, 2 congresistas se hicieron presente con su saludo de clase y su saludo y compromiso sobre el tema de los administrativos. Me refiero al congresista Johnny Lescano, que se presentó cuando estábamos en la huelga de hambre, y me refiero al congresista Rondón, el congresista de Solidaridad Nacional, que vino a este local a expresar su disposición. Y estos señores, hay que decirlo, han cumplido. Ambos han presentado los proyectos de ley, 2 proyectos de ley, uno el congresista Rondón y otro el congresista Lescano, han presentado sus proyectos de leyes solicitando al Parlamento
que apruebe una norma que permita que los trabajadores administrativos del sector salud puedan ser excluidos de la reforma para que puedan formar parte nuevamente del equipo de salud. Entonces, ¿esto dónde se tiene que ver? Eso ya fue ingresado. El proyecto de ley del señor Rondón fue ingresado el 5 de noviembre y el proyecto de ley del amigo Lescano fue ingresado el 19 de noviembre. Ambos ya están en las comisiones correspondientes. Entonces estamos diariamente tratando de hacer los lobbies correspondientes con los congresistas para que aprueben rápido en las comisiones y pueda elevarse al pleno. Porque, compañeros, ya esta legislatura termina el 12 de diciembre. Tenemos solamente el 28, el 5 y el 12. Por eso que tenemos que hacer el accionar gremial como jornadas nacionales de protesta esos días. Esos días tenemos que lograr que el Congreso, si discute en el pleno y aprueba, en buena hora, o en el peor de los casos, tenemos que lograr que en la comisión permanente se ponga en agenda la ley que permite que los trabajadores administrativos retornen a ser parte del equipo de salud. Pero como esto tiene su tiempo, y como es evidente también que en la mesa de diálogo, por maniobras que creemos burdas de parte de los funcionarios que hemos estado reunidos en una mesa de diálogo desde el 26 de agosto, esta mesa ha aprobado un segundo informe del Ministerio de Salud. Por eso que aquí hablamos del incumplimiento del punto 1 que quería desarrollar, compañero. El punto 1. El punto 1, la ministra firma un acta con nosotros donde se compromete a que va a coadyuvar a que en la mesa de diálogo en la PCM se concluya con el objetivo que es que los trabajadores administrativos vuelvan a ser parte del equipo de salud, o sea, vuelvan a formar parte del equipo como un solo organismo. Creemos que esa maniobra que han hecho el Ministerio de Salud y ha sido avalada por Servir, por el MEF y por la PCM no coadyuva o no cumple el punto 1. Por eso decimos que ese punto está incumplido. Pero ante una evidencia, ante una cantada fracaso, se puede decir, de esta mesa, no por parte de FENUSA, sino por parte de estos señores, porque estos señores formaron la mesa de diálogo para prevenir un conflicto. Entonces nosotros estamos proponiendo que en la última reunión de esta mesa se trabaje inmediatamente una escala de compensaciones económicas provisionales, temporales, para los trabajadores administrativos, porque al amparo de la 1153, compañeros, ya no van a poder darse lo que hasta hace poco se venían dando. La 1153 lo prohíbe, y entonces van a sentir en carne propia el desamparo total de los trabajadores administrativos cuando ya no puedan distribuirse los recursos de RDR. Entonces, por eso es que nosotros estamos planteando, y cuando ven los trabajadores de regiones, más que todo, que de alguna u otra manera los trabajadores asistenciales que han sido considerados en la reforma, se les da ya una diferencia de 300 soles de un concepto que lo venía ganando Lima y otras regiones como el Callao y Lima regiones, que lo venía ganando. Y esa es la razón por la cual estamos planteando que para los trabajadores administrativos se trabaje una escala provisional, temporal, mientras se definen las dos leyes que han sido ingresadas en el Parlamento, mientras se define en el Tribunal Constitucional la aplicabilidad o no de la 30057, y mientras también aún no se elaboran los reglamentos de la 30057, y no se elaboran por la sencilla razón que es una ley que está observada, es una ley que va a regresar al Parlamento para que modifiquen varios artículos que lesionan los derechos de los trabajadores. Compañero Farfán, clarificando bien a los compañeros administrativos que se sienten desamparados por su FENUSA, por las redes sociales que ellos hacen sentir sus malestares, piensa que FENUSA no está trabajando, ¿no? Esta escala temporal que usted está hablando, a ver si lo clarifica bien para que ellos puedan entender de que no están abandonados por su FENUSA. Claro, reitero, la escala provisional la planteamos ante el contexto de los acontecimientos, ¿no? Reitero una vez más, la 1153 ya está vigente, queramos o no está vigente, que lo pueda observar más adelante el Congreso, que nosotros a través del frente que se ha conformado logremos que se derogue,
eso es algo que esa es una situación que va a demorar. Sabemos que eso no va a ser de la noche a la mañana. Aquí no hay que engañarnos, aquí no hay que vender humo. Esta es una lucha de largo aliento. Hay que entender el momento histórico en el cual estamos viviendo. El Perú es un país que ha entregado a un grupo reducido de personas que se trabaje una reforma que no estamos de acuerdo por la sencilla razón de que no estamos participando los gremios, y mucho más grave, no están participando la población, que es a quien va a ir dirigida la reforma. Estamos convencidos que esta reforma busca la privatización de los servicios de salud, y como trabajadores y como parte del pueblo peruano, eso no podemos permitir. No podemos permitir que la salud del pueblo se convierta en un privilegio de aquellos que solamente pueden comprar un seguro, o de aquellos que tienen plata y pueden irse a atender a una clínica. No podemos permitir que sea un privilegio, y no podemos permitir que la salud se convierta en un negocio, porque eso es lo que van a hacer los privados cuando intervengan en atenciones de salud, porque esta reforma eso es lo que busca, está orientado a ello. Nosotros los trabajadores no nos oponemos a ninguna reforma, pero siempre que esa reforma se haga con participación activa de los trabajadores y participación activa de los usuarios, y que no lesione ningún tipo de derecho. Yo quisiera graficar, compañera Mirta, un derecho que estaría lesionando tanto a la población y tanto a los trabajadores. Miren, la 1153 habla de complementariedad laboral. ¿Qué quiere decir la complementariedad laboral? Quiere decir que al médico o a cualquier trabajador asistencial que por mandato fundamental, por razones fundamentales, laboramos nosotros solo 6 horas. ¿Por qué laboramos solo 6 horas? Por 2 razones. Una razón que va a favor nuestra y una razón que va a favor del usuario. Nosotros tratamos seres humanos, no somos como una secretaria que se equivoca al hacer una redacción, lo borra y lo hace de nuevo. No, nosotros no podemos equivocarnos, no debemos equivocarnos. Y esa es la razón por la cual nosotros trabajamos por mandato de normas nacionales y mandato de normas internacionales, solo 6 horas diarias, 36 semanales, 150 horas mensuales. ¿Por qué? Porque necesitamos tener nuestros 5 sentidos al momento de que un técnico de laboratorio, por ejemplo, saca una muestra y no se confunde esa muestra. A la hora que un médico que opera no se olvide la gasa dentro del paciente que ha operado. A la hora que un médico no le ampute una pierna que es la que estaba sana. Y esas cosas lo vemos evidentemente. Pero resulta, nosotros creíamos pues definitivamente que esta reforma iba a atacar ello, pero sin embargo lo profundiza cuando por normas expresas como la 1153 le dice que el médico puede trabajar complementariamente más horas adicionales. Entonces estaría viendo y pisoteando el derecho que tiene el usuario de que nosotros le demos una atención exclusiva, una atención sin cansancio, una atención de calidad que garantice la calidad al tener nosotros que laborar solamente 6 horas. Pero sin embargo, con esta reforma y con la complementariedad, el médico puede laborar si quiere 15 horas. Lógicamente le van a pagar, ¿no? Eso va a favor del paciente. Ahora, ¿por qué pisotea también el derecho de nosotros? La otra razón es que nosotros, los trabajadores de salud, laboramos solo 6 horas porque no podemos estar expuestos a los contagios naturales que hay en un centro hospitalario. No podemos estar expuestos. Entonces, de esa manera es que solamente laboramos 6 horas. Entonces, con la complementariedad se atropella el derecho del usuario, que tiene derecho a que el trabajador de salud le brinde exclusividad y esté bien concentrado al momento de atenderlo al paciente. Y va en contra de nosotros porque nos condenan a estar 12 o 15 horas para poder después contagiarnos, y las consecuencias lógicamente van a ser funestas después, porque aún cuando hay complementariedad ya vemos médicos con tuberculosis, trabajadores con tuberculosis, trabajadores administrativos que se contagian de tifoidea, de tuberculosis y una serie de enfermedades. ¿Cuántos compañeros nuestros mueren de cáncer? Nadie sabemos por qué le dio cáncer.
¿no? Entonces, ahí hay situaciones que creemos que esta reforma no está considerando. Entonces, si como podemos apreciar esta reforma de salud que no ha sido consensuada con nosotros que somos el ente principal de salud, entonces, compañero, quiero que nos clarifique, nos diga, entonces, es el único camino para poder salir de la 357, estar incluido en la reforma de salud. Si bien estamos viendo que va en el camino va a tercerizar, o ya dentro de esto nosotros vamos a hacer cambios dentro de la reforma. Por eso le decía, nosotros, FENUCSA, rechaza la reforma primeramente porque no ha sido consensuada con los trabajadores, aun cuando FENUCSA, cuando supimos de los lineamientos de esta reforma, antes de que el Congreso le dé facultades al Ejecutivo, nosotros hicimos un evento, compañera. Hicimos un evento el día 26 de julio, donde invitamos a la ministra a que nos explique la reforma. Por supuesto, ¿quién se podía oponer una reforma que traía dentro de sus lineamientos, primero una reforma remunerativa? Pero resulta que es la gran mentira, pues. La ministra se gasta ingentes cantidades de dinero que podría ser utilizado para pagar la deuda del 037, por ejemplo, en spots publicitarios para engañar a la población. Y la engaña a la población cuando le dice que a nosotros nos han subido el sueldo en un 48%. Eso no es falso, eso es totalmente falso. A nadie le ha subido el sueldo en un 48%. Que sus funcionarios y la ministra interpreten que por el hecho de haber pasado los incentivos económicos, que lo ganábamos por acá, a la remuneración principal, que lo ganábamos por acá, claro, ellos dicen, te ha aumentado la remuneración principal, pero en percepción real económica no ha habido un céntimo de aumento. Al contrario, va a haber una merma. ¿Por qué? Porque lo que ganábamos por acá, ahora que va a estar aquí, va a ser descontado, ¿no? Quinta categoría. Entonces, ahí, eso hay que aclararlo. Esa es una mentira burda de la ministra. Otra mentira burda es que dice que se va a pagar un bono especial a los que trabajan en zonas alejadas y zonas de frontera. Sí, es verdad, pero no a todos. Solo de 100 será a 10 pues que les van a pagar este bono. Es una buena iniciativa, que la saludamos definitivamente, pero que no debe mentirse así. Porque ahí lo único que hace es crear la expectativa de miles y miles de trabajadores. Igual que va a pagar un bono especial de 1.200 soles a todos los trabajadores que trabajan en la zona del BRAE. El BRAE fue creado con un decreto supremo y en el BRAE están incluidos 3 regiones: Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Pero sin embargo la ministra, por mandato de un documento de menor rango que un decreto supremo, dice solo aquí, a este y a este establecimiento, y lo demás no están considerados. Entonces creemos que esta reforma no se está aplicando como lo pintan, ¿no? Cuando lo pintan, y cualquiera escucha y dice, oye, a los trabajadores les han aumentado un 48%, y encima de eso van a ganar un bono a los que trabajan en el BRAE, lo generalizan todo. Van a ganar un bono a los que trabajan en el primer nivel de atención. ¿Qué son primer nivel de atención? Puestos y centros de salud. Mentiras, no es para todos. Tiene que estar condicionado a ciertas situaciones o de capacitaciones que tiene que tener el trabajador. Y asimismo, se va a pagar el bono también a los trabajadores en los hospitales de las áreas críticas, ¿no? Hasta ahora no sabemos cuáles son las áreas críticas. ¿Qué se entiende por ahí? Si estuviéramos como gremio participando en la reforma, sabríamos, pues. Lamentablemente no estamos participando y solamente nos queda hacer especulaciones. La 1153, en su norma que contempla de disposiciones derogatorias, deroga la ley de guardias. Ya la deroga. Ya la ley de guardias ha sido derogada. Y el artículo 10 de la 1153 determina que tiene que hacerse un nuevo reglamento de guardias. Y no sabemos realmente cómo se está elaborando ese reglamento. No lo sabemos. No sabemos cómo se está, qué concepto le van a dar al reglamento. Y lo que nos preocupa es que la 1153 en el artículo 10 también determina que es obligatorio hacer guardias. Es obligatorio. O sea, aquí no hay de que si no me conviene la guardia, no hago. No, aquí te programan y tienes que hacer. Entonces, esas cosas